Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Comunidad de Pares. Somos Daniel Herbo y Valentina Cisterna, profesionales del proyecto Fundef, Sistema de Monitoreo para la Participación Local en la Gestión Integrada de Cuencas CIMOL. Nuestro proyecto de trabajo se desarrolla en la cuenca del Itata, donde han escuchado de nosotros. Agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio Perla por el 107.5 FM los días martes a las 4 p.m. en Rankin, y a quienes nos siguen por Radio Ruta del Oro sintonizando la 90.5 FM los días lunes a las 7 p.m. en Hualqui. Saludamos además a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde los y las invitamos a enviar sus dudas y comentarios. Compañero Daniel, te doy la bienvenida al programa de hoy. ¿Cómo te encuentras? Hola Valentina, súper bien. Contento de nuestro invitado. Hoy día tenemos a alguien de nuestro equipo, una persona bien cercana. Se trata de Fabián Barría, abogado, nuestro asesor jurídico y también quien estuvo a cargo de uno de los módulos de nuestro programa de formación en línea de monitores y monitoras de CIMOL. Así que, sin más reparo, hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel y Vale? Un gusto estar con ustedes en este programa. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Hoy día tenemos un programa bastante interesante. Vamos a conversar de los aspectos jurídicos del agua, especialmente los nuevos escenarios que se puedan plantear con todo lo que está pasando en el país en realidad. Y a propósito también hacer un mini repaso de un montón de noticias que se nos vinieron encima durante la semana, como las platas de la AFP inyectadas a espacios extractivistas, o incluso las platas de la UDI que llegaron desde, o sea, que fueron desde el Estado a Fundación Jaime Guzmán, o bueno, un montón de horrores en realidad que parecieran ser poco comunes, pero en realidad semana a semana nos dan pauta para poder seguir hablando de ello. Ahora bien, evocándonos un poco más al problema en cuestión, o sea, a nuestra temática principal también, que es la temática del agua, me gustaría que Fabián nos pudiera hablar un poquito del estado jurídico actual del agua y cómo se ha desarrollado esto en la historia chilena, cosa de poder contextualizarnos también de lo que vamos a tratar y que nuestros auditores y auditores también estén bien enterados de la temática. Ya, muchas gracias, Daniel. Claro, el tema del estado del marco jurídico del agua básicamente responde a que hay un problema previo, que es un estado crítico de la situación político-social respecto al agua. Quizás eso es lo primero que hace que el tema, y que nos tenga hablando acá, y que hace que sea un tema relevante básicamente en todas las discusiones. Hay un problema que no solo se condice con la crisis hídrica, que por lo demás Chile, un país que está un 70% de su superficie se encuentra afectada por la sequía, desertificación o degradación del suelo, y particularmente esta zona de Coquimbo a Biobío se espera la agudización de la crisis hídrica en los años venideros de una manera muy, muy estrepitosa. Sino que también el cambio climático y en particular hay una serie de conflictos políticos y sociales en torno al uso del agua que hacen entrar en crisis el marco regulatorio, por lo que incluso antes o después de las discusiones constituyentes o constitucionales ya era tema. Con un montón de reformas que han intentado hacer a un régimen, y aquí entro más o menos a lo que es el sistema chileno, un régimen extremadamente privado del agua. Entonces, primero para hacer una especie de repaso histórico breve, en general las aguas siempre se han regulado. De hecho hay registros desde Egipto, registros escritos, pero ya también se reconocen a través de la tradición oral, que sobre todo respecto a los sistemas de regadío, del agua para el regadío, ya existían formas de gestionar el agua y formas de regular en particular el agua. Y eso se ha mantenido. De hecho, cuando acá con la invasión y conquista, ya llegando un poco a Chile, la corona reconocía todavía el agua como no separada de la tierra, en el marco de un bien público, y en el cual incluso se reconocían los usos y las formas de gestión que tenían los pueblos indígenas como una forma de gestionar propiamente el agua a través de los realengos, que eran los títulos de dominios que se entregaban. La visión
como podríamos decir, como commodity del agua, que igual uno cree que es reciente, en realidad aparece con el primer Código Civil, que es a mediados del siglo XIX, 1855. Ahí por primera vez se le trata como un bien económico que pudiéramos decir que es transable, incluso entre la independencia y el Código Civil, como entre 1810, 1812, hasta el 1818 o hasta el Código Civil de 1855, incluso había una gestión que podríamos decir de avanzada, porque la propia, en ese entonces, ley de municipalidades entregaba la gestión de los ríos en particular a las municipalidades. Y bueno, el Código Civil lo vuelve un bien transable, y esto tiene una modificación bastante fuerte, primero con la dictación de lo que se llama el primer Código de Aguas, 1951, conocida en el marco con la ley 9.909, que sobre la base de esa ley, en 1967, aparece la primera, en el caso de Chile, la primera ley de reforma agraria. Y la ley de reforma agraria es la que transforma, en este caso, lo que ya desde el Código Civil era regulado como un bien privado, le incorpora ciertas limitaciones al aprovechamiento y al uso del agua. O sea, el agua se transforma ahora ya en una concesión administrativa, el Estado adquiere protagonismo en la asignación, la administración y el uso racional del recurso, y además que se establece que los derechos de aprovechamiento de agua, que ya estaban otorgados por distintas razones, no se podían ceder, no se podían comercializar, y que estaban jurídicamente asociados al agua. Entonces, lo que nosotros tenemos con el Código Civil o sea, con la Constitución de 1980 y después el Código de Aguas de 1981, en la práctica es una especie de regresión, a un estado anterior de cómo se utilizaba el agua, y eso intensificado con un régimen económico bastante intenso, lo que trae un montón de problemas, que por un lado, si bien la propia Constitución y el Código Civil chileno reconocen que en este caso las aguas como entendidas como los ríos, porque si hablamos del alta mar, esos tienen otra categoría, se consideraban bienes nacionales de uso público, y hasta el día de hoy las definiciones circulan como si en Chile el agua, los ríos son bienes nacionales de uso público. En la práctica se le reconoce el uso y goce que se concede administrativamente y de manera gratuita a los titulares que lo inscriban. Bueno, ahora hay más restricciones, pero en un momento era llegar e inscribir. Se les reconoce el derecho de propiedad. Entonces se genera un cortocircuito, una cosa muy rara, y se le reconoce el derecho de propiedad al aprovechamiento del recurso, lo que deriva en consecuencias que son básicamente las que traen un montón de problemas. O sea, de partida ya el derecho de propiedad te permite hacer un uso y explotación del recurso básicamente de manera arbitraria, con pocas limitaciones. No hay en la Constitución límites que pudieran jerarquizar el distinto uso del agua. No hay, como si tendría una concesión administrativa, cierta temporalidad. O sea, yo te concedo el derecho de uso del recurso, no sé, por 5 años, etcétera, 10 años, pero esto es a perpetuidad. Y por otro lado, y quizás esto es de las cosas más perversas, es que genera una especie de deseabilidad de la escasez hídrica, porque en la medida de que el recurso es más escaso, se puede especular más con él. Y si se puede especular más con él, aunque yo lo haya recibido de manera gratuita, yo lo puedo vender por millones y millones de pesos. Entonces, más o menos eso. Bueno, hay muchas cosas más que se pueden hablar del agua. El hecho de que, como es un bien privado el derecho de aprovechamiento, en la práctica se puede hipotecar, se puede vender, se puede heredar, o sea, forma parte del patrimonio. Si yo quiero comprarme algo, lo utilizo como para acreditar que tengo cierto nivel de patrimonio. Entonces, realmente es un caso inédito casi en el mundo, en muy pocos casos que se da así. Y claro, no resiste, la realidad ya no lo resiste. Y a través de este resumen, ¿cierto?, muy explicativo de lo que ha sido el estado del agua en Chile, con miras hacia lo que viene,
¿Qué vías abren una nueva constitución para la defensa de los bienes comunes y en particular del agua, teniendo en cuenta que este sistema ya no se permite más y ya no da más? Claro. Bueno, en ese marco y no solo con la Constitución, sino que ya en las últimas décadas tenía ya una tendencia desde el derecho internacional, desde una concepción de derechos fundamentales, de derechos humanos, a asediar un poco las legislaciones internas para que se reconociera el derecho humano al agua y al saneamiento, y que eso tuviera cierta repercusión en las distintas legislaciones de los estados nacionales. Y allí hay determinados hitos. Uno de los más citados y conocidos es primero la observación general número 15 que se hace del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es un documento que ya habla explícitamente del derecho humano al agua como un derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, asequible para uso personal y doméstico. Y esto es importante porque si bien ese texto no es necesariamente jurídico, es un texto interpretativo y sobre la base de un pacto de derechos económicos, sociales y culturales que Chile ya ha suscrito. Por lo tanto, ya empieza a sediar el derecho internacional más o menos al derecho interno. Y por otro lado, ya el 2010 se genera a partir de la resolución 64292, que se titula ya el derecho humano al agua y al saneamiento. Esta se aprueba en junio del 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas con voto de Chile. Entonces ya hay un conjunto sobre todo de personas, de abogados y abogadas ambientalistas, muchos también que son de la Universidad de Concepción, han propuesto que por la vía del artículo 5, inciso 2 de la Constitución, que reconoce como un límite la soberanía a los tratados internacionales de derechos humanos, que en realidad, a partir de esa votación, ya en Chile podría ser perfectamente aplicable y de manera directa una concepción ya no privativa como la que expliqué antes, sino que al mismo tiempo hay un bloque dentro del bloque constitucional completo, del marco jurídico completo, ya habría una concepción del derecho humano al agua y el saneamiento como parte de la legislación vigente con el mismo rango que la norma constitucional. Pero esa colisión no se resuelve, no se resuelve en la práctica. Y de hecho, cada vez que se trata de transformar o de armonizar el derecho internacional con la Constitución, como pasa siempre, pues, así como Tribunal Constitucional se echa para abajo. Entonces se considera que todas estas medidas son expropiatorias porque evidentemente transmutar posiblemente un derecho de aprovechamiento privado a algo administrativo, por ejemplo, y ponerle límites al uso de un derecho de propiedad, ya lo consideran que hay una afectación sustancial del derecho de propiedad y por eso ya esto es inconstitucional. Entonces, lo interesante es que se abren posibilidades de que de partida ya, y esto un poco en la malentendida discusión de la hoja en blanco, ya no vamos a empezar ya no va a estar ese inciso del 19 número 24 que reconoce el derecho de propiedad al aprovechamiento del agua, ya no va a estar. O sea, se tienen que juntar 2/3 para reponerlo, si quieren reponerlo. Y eso ya es algo que es una ganalla. Yo con eso ya me alegré del resultado del plebiscito en particular. Y se abren muchas cosas. Yo creo que el caso más emblemático quizás que se puede estudiar o que podemos recordar en las noticias fue el caso de Uruguay, para ver más o menos los efectos de esto. El año 2003, que una iniciativa ciudadana, el Comité Nacional de Defensa del Agua y la Vida, o de la Tierra, no me acuerdo el nombre exacto, juntó 200.000 firmas para utilizar un mecanismo que sí reconoce la Constitución uruguaya y que por lo demás también sugiero que se incorpore en la nueva Constitución, que es una especie de iniciativa ciudadana o popular de norma constitucional. Entonces las organizaciones ambientalistas y ciudadanas forzaron que se incorporara una norma que reconociera al derecho humano al agua y el saneamiento como una norma constitucional. Y eso, cuando se plebiscitó y ganó por una abrumadora mayoría, logró
caducar un montón de contratos que tenía el gobierno, en este caso uruguayo, con transnacionales, sobre el uso del agua, que les permitían el uso privado del agua por la ventana, y caducaron, porque está en la Constitución. Entonces eso generó hasta que el FMI se metiera, así como que se creen estos tipos, este país, nada que ver, que no reconoce, no importa, o sea, los locos lo hicieron así bien, y eso es un escenario que uno pudiera ver como algo que pasó, y algo que es muy pertinente al caso chileno, y que es evidentemente una oportunidad para lo que se viene, más o menos refiriéndome a tu pregunta, vale. Muchas gracias, Fabi. De hecho, a raíz de lo que nos cuenta, ¿cierto? Y de la labor o el rol que pueden asumir las organizaciones sociales, organizaciones territoriales en particular, es que los quiero invitar a nuestros oyentes, a ustedes, a que escuchemos entonces la columna de opinión del día de hoy, de nuestro episodio. Una columna de opinión muy especial porque está representada por la señora Nuria Ormeño. Ella es monitora del agua CIMOL, además pertenece al comité de APR Centro Cementerio y nos tiene un mensaje muy claro en términos de lo que ha sido su experiencia como monitora al interior del programa de formación en CIMOL y su rol además como habitante del territorio en Ranque. Hola, mi nombre es Nuria Ormeño, soy tesorera del comité APR Centro Cementerio y hace 4 años que participo en forma activa. Recibí una grata invitación hace meses atrás del sistema de monitoreo local, donde su tema principal es el agua. Una experiencia enriquecedora, puesto de que yo solo sabía de que el agua es un elemento vital para nuestra vida, pero no lo había visto desde la mirada de este equipo multidisciplinario que nos dio un enfoque distinto, donde fuimos plasmando de que este recurso es un patrimonio y por lo tanto había que cuidarlo. Y de ahí nace la idea de hacer una constitución que viene con 7 artículos, donde el principal de ello es cuidar este recurso para el consumo humano y para mantener el equilibrio del ecosistema. No quiero extenderme más, solo decir que esta invitación fue para mí muy gratificante. Fui aprendiendo muchas cosas, adquiriendo conocimientos. Quiero agradecer al equipo CIMOL, a cada uno de sus profesionales, a su directora, la señora Noelia Carrasco, que creyó en nosotros, confió para poder poner en práctica este proyecto que va a ser replicado en muchos sistemas de agua potable de nuestro país. Antes de terminar, me gustaría también agregar que ojalá los convencionales que vienen a armar la nueva constitución que vamos a tener en el país sean capaces de poder nacionalizar nuestro recurso que es tan escaso en este minuto. Muchas gracias, un abrazo para todos y mucho éxito. Bueno, agradecer a la señora Nuri por su columna de opinión. Ella relata lo que ha sido esta trayectoria como programa de formación CIMOL, una miembro activo sin duda en el territorio, pero además junto con nuestro proyecto, y solo decir que la confianza se la agradecemos nosotros por participar, ¿cierto? Y por permitirnos hacer esta articulación de iniciativas en Ranque. Además, bueno, simplemente destacar todos los aspectos positivos que ella menciona en su relato, a los que próximamente le preguntamos a Fabián qué podemos rescatar, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pero Daniel, sé que también quieres compartir algo con nosotros. Sí, me parece súper importante los guiños que hace Nuri en cuanto al proceso actual y sobre todo a que nos llama a los posibles nuevos constituyentes, una nacionalización, o sea,
critica los márgenes y la propiedad privada de un elemento que es vital para todos y que finalmente pone en tela de juicio quizás lo más trascendente de su conflicto, que es la propiedad. Y me gustaría que también Fabián nos pudiera explicar un poco, la pregunta que viene a continuación, cuáles serían las diferencias entre los regímenes de propiedad privada, propiedad social, o cuál también es la diferencia entre otros conceptos que no sé si entrarán dentro de la misma categoría, como por ejemplo bien público o bien común. Ya, bueno, sobre la experiencia que comentaba Nuria, efectivamente fue gratificante y superó a todos quienes participamos en distintos roles como nuestras expectativas, porque empezaron efectivamente a salir cosas y un poco a disminuir la brecha que hay respecto a que se suele pensar de que los temas regulatorios incumben a las personas del derecho, a constitucionalistas, como que están en un mundo de ideas. Y en realidad, gran parte, incluso la historia constitucional del mundo, estamos hablando milenaria, se asienta sobre la base de principios de sentido común que se han asentado en los distintos pueblos. De hecho, las constituciones son más que documentos jurídicos, son documentos políticos. Y son documentos políticos donde las comunidades, los pueblos ponen reglas. Y todos sabemos poner reglas, así como qué queremos que ocurra, qué queremos que se prohíba, qué queremos que se permita, si queremos que se permita algo, bajo qué condiciones. Eso lo podemos hacer. Entonces, cuando quizás muchas veces ya hablemos de un concepto abstracto del agua, así como regulémoslo. Pero si decimos, oye, la cuenca, aquí tienes el río al lado, ponle reglas al uso. Entonces allí se visualizan mucho más fácil los ejemplos. Entonces, esa experiencia, evidentemente, de formación, de experiencia, de trabajo, generó, yo me imagino, unos grados de proximidad respecto al tema, que hace que yo creo que la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas, al menos en este módulo, dijeran, oye, esto puedo hacerlo yo también, o sea, y con todo el derecho, o sea, yo creo que eso quizás es lo más relevante, y salió una constitución de la cuenca muy buena, con principios muy claros. De hecho, esa es otra de las cosas, las constituciones sostienen principios más que reglas, porque las reglas emanan de los principios, por lo tanto siempre hay que dar una discusión sobre los principios, porque los principios son los orientadores de las reglas. Entonces, todos tenemos posiciones de principio y estaban bastante claras. Entonces fue realmente buena experiencia y esperamos que la constitución de la cuenca se vaya difundiendo, divulgando. Fay, te interrumpo un segundo para mencionar la importancia de ver el agua como patrimonio. No sé si es algo que como ejercicio sea tan común, pero imagínate que, como tú dices, todos podemos discutir estos principios, podemos tener principios porque se basan en el sentido común. Ver el agua como patrimonio también es parte de ese ejercicio de sentido común. Yo creo que marca una gran diferencia y potencia mucho el trabajo que pueden llevar las organizaciones territoriales. Exactamente. De hecho, cada vez que uno en una constitución define algo como de una determinada manera, a partir de esa definición se tiene que erigir toda una regulación, etcétera. Entonces, si tú defines el agua como patrimonio, tú tienes que tomar los resguardos y tratar a ese bien o eso que tú nominaste como patrimonio de acuerdo a las reglas de un patrimonio. Entonces, y eso quizás lo más cercano que hay, y de hecho ya ha habido fallos a favor, pero ojalá que esto se extienda no solamente a un marco determinado, es el convenio, por ejemplo, de la OIT respecto a los pueblos originarios, que reconoce que el uso de aguas ancestrales, inmemoriales, etcétera, como un bien patrimonial, como parte consustancial de la cultura de los pueblos. Y que eso está por sobre el derecho de propiedad privada individual respecto al agua. Y eso ya hay algunos fallos. Entonces, eso nos da como una especie de antecedente de cómo sería si es que ya no solamente se reduce a los pueblos que hacen un uso ancestral del agua, sino que empezamos a extender la definición de bien del agua como patrimonio. Entonces, eso evidentemente, y justamente rebota con lo que preguntaba Daniel, se transforma en un límite al uso de propiedad individual, a la concepción privativa e individual respecto que actualmente se tiene respecto al agua.
Y claro, hay muchas cosas. De hecho, la palabra propiedad, aquí hay un monopolio de la propiedad individual privada, que es un tipo de propiedad respecto de toda una gama de formas de propiedad que han existido en la historia de la humanidad. Propiedad común, propiedad social, propiedad cooperativa. eh, incluso coexisten la propiedad fiduciaria, la propiedad que está condicionado a ciertas condiciones, y cuando se cumple esa determinada condición, hay un tremendo marco de formas de propiedad. Y claro, aquí hay un imperio de una forma en particular de propiedad, y esa pareciera que articula no solamente el agua, sino que articula todo. O sea, si hoy día cuando tú quieres hacer una defensa laboral porque, porque alguien, por ejemplo, no le están pagando las cotizaciones, un empleador, tú no vas reclamando los derechos fundamentales del trabajador, trabajadora, derecho laboral, sino que uno tiene que utilizar el resquicio de que hay una expropiación al salario, que hay una afectación al derecho de propiedad del trabajador porque su salario, o sea, y si tú no pones las cosas en clave de derecho de propiedad individual privada, como que no existes en el derecho. Entonces hay un problema ahí, hay un desequilibrio totalmente que genera muchas distorsiones en la práctica, en la realidad, mucha conflictividad, y que es lo que en el tema del agua es fundamental revisar. Efectivamente, el tema de que, porque cambian los titulares. Si un bien, por ejemplo, es público o bien nacional de uso público, como se habla cuando, por ejemplo, se nacionaliza, ahí el titular se entiende que es la comunidad política y la ejerce a través de las instituciones del Estado. Si el bien es común, se entiende que no tiene titular y la gestión queda entregada ya sea a las comunidades o ya sea a los tratados internacionales, a las distintas convenciones. Y yo creo que la tendencia internacional va a que muchas veces los bienes comunes a gran escala, que no reconocen fronteras en sus ciclos, sean tratados como bienes comunes de la humanidad. De hecho, ya hay una conceptualización así. De bienes comunes de la humanidad, donde no se reconoce una titularidad particular, privativa, como que es propietaria del derecho, pero sí existe una densa y fuerte regulación, tratados, convenios, institucionalidad supranacional que proteja los bienes comunes, porque si no, no hay otra. O sea, los ciclos naturales, ecosistémicos, trascienden las fronteras nacionales. Entonces, hay una fuerte tendencia a que lo que entendemos como la propiedad y lo que implica para la gestión de los recursos vaya hacia allá. De hecho, siento que incluso los límites paradigmáticos que existen sobre el agua como uso o bien humano ya son demasiado coartantes para lo que podría ser el agua, incluso para cosmovisiones que tienen que ver un poco más con la naturaleza, un poco más con la espiritualidad. Pero volviendo entonces a lo que hablaba Nuri en cuanto al ejercicio de la soberanía que tienen las comunidades y cómo éstas pueden controlar al agua en sí misma como un bien de uso público, me gustaría también que pudiéramos hacer un recorrido cuáles son las experiencias jurídicas del agua y de la naturaleza también, pero en otros lugares del mundo, donde nosotros en realidad no conocemos cómo son esas experiencias y que incluso hasta le han llegado a otorgar derechos a estos elementos en otros países, e incluso de Latinoamérica, perdón, e incluso el mundo. ¿Qué nos podría decir, Fabián? Sí, pues bueno, yo creo que revisar experiencia es muy importante, y de hecho, incluso partir de la buena que tenemos hacia atrás. O sea, ya tenemos antecedentes de las limitaciones en este caso al derecho de propiedad, sobre todo en el periodo 67-73, o respecto en este caso, por ejemplo, al uso racional de recursos, la jerarquización del uso, a los permisos, que era una institucionalidad que operó, que funcionó, que puso límites y que ya es un antecedente que podemos recuperar o incluso irnos más atrás. O sea, ¿por qué no pensar en la remunicipalización de la gestión del agua? Porque un municipio está mucho más próximo a las comunidades locales, entonces ya no es necesariamente que tienes que ir a estructuras ministeriales muy, muy, muy grandes. O sea, ahí podemos hacer un ejercicio de buscar nuestra propia historia, y vamos a llegar también a que la propia gestión del agua, que es de los pueblos, los primeros pueblos, las primeras naciones,
son modelos que se han mantenido durante miles de años y han operado justamente para los fines que todo modelo de gestión del agua busca, que es el respeto del ciclo hídrico, la preservación ecosistémica y al mismo tiempo garantizar la vida humana y la vida no humana. O sea, cumple perfectamente esos fines y y se ha reconocido internacionalmente que esas fórmulas de gestión han demostrado ser las más eficientes. Entonces, y eso acá en este pedazo de tierra que llamamos Chile. Entonces, y a eso sumémosle que hay mucha experiencia comparada y que todas son buenas como para el caso chileno. O sea, Chile tiene un desorden en términos de institucionalidad del agua tan malo que básicamente nos sirve desde el modelo hasta, no sé, como israelí, que considera el agua como un elemento de la seguridad nacional y que la tiene regulada casi con militares, por poner ya un caso de comparativo, donde efectivamente hay un desierto y controlan el uso del recurso, hasta innovar, sobre todo en la tradición constitucionalista latinoamericana, en los cuales ya aparecen... por ejemplo, que está en muchas materias comenzando, donde se reconoce a los cuerpos hídricos, en este caso a la naturaleza en particular, como sujeto de derecho, de tal manera que no son objetos de derecho. Eso es como lo que quiere decir. Entonces, al ser sujeto de derecho, se entiende que tiene mayores protecciones, resguardos, se puede generar institucionalidad para la preservación. Ahora, bueno, las mismas... países, Bolivia y Ecuador, reconocen muchas veces y eso es algo que no podemos aprender aquí en Chile, que muchas veces la sola definición no te sirve. O sea, si tú no creas la capacidad institucional para que esa definición efectivamente se cumpla, tampoco funciona de lo mejor. Por lo tanto, hay que equilibrar las definiciones que puedan estar en un determinado catálogo con la forma en cómo se organiza el poder dentro de... Entonces, esos ejemplos yo creo que va a ser algo muy intenso en las discusiones, es como quién gestiona el recurso, quién toma las decisiones sobre el agua. Y eso hay muchos modelos, desde Nueva Zelanda, el modelo italiano, donde existen institucionalidades como autoridades de cuenca, o sea, hay determinadas instituciones dedicadas ad hoc a la regulación del agua que toman decisiones sobre el agua y que les generan un contrapeso principalmente al poder privado, que en el caso de Chile es el principal contrapeso de la comunidad porque es el que genera el uso extractivo del recurso, en la que en este caso el sector económico que hace un uso extractivo y muy intenso del recurso, son quienes tienen prácticamente la mayoría de los derechos de agua que se conocen, porque tampoco hay un catastro que uno diga, aquí están, o sea, que si son todas estimaciones, pero uno especula que son con indicios bastante ciertos de que son quienes tienen la mayor concentración del recurso. Entonces, ¿cómo organizamos? Lo importante es el poder de decisión respecto al agua. Y eso, más allá de si lo consideramos un bien para la seguridad interior del Estado o por poner hasta un sujeto de derecho, si no tenemos bien modelado eso, no va a ser eficiente la regulación. Fabi, mencionas el problema de la gestión, ¿cierto? De la institucionalidad del agua en Chile, problema que ha estado presente hace muchos años ya, y que además es un problema crucial porque pone trabas a lo que hablamos nosotros como gobernanza del agua. La gobernanza del agua en Chile está sujeta justamente a esos problemas, ¿no? A la institucionalidad del agua. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de la gestión del agua hoy en Chile? Podemos nombrar más de 20. Podemos nombrar acuerdos, tratos o convenios, ¿cierto? Legalmente no sabría decir la palabra, pero que pone en diálogo, entre comillas, ¿cierto? El sector privado, la gestión pública, pero la gestión pública en diferentes niveles, desde los municipios hasta estructuras más grandes. ¿Y cuál es el rol ahí, entonces, por ejemplo, de las comunidades locales, donde también entran en esta gestión del agua? Por tanto, este cambio, ¿cierto?, de paradigma sobre el agua también conlleva un cambio sobre la gobernanza del recurso,
Y eso mira, ¿cierto?, hacia algo mucho más positivo, donde la gobernanza esté basada sobre justamente lo que mencionabas tú, el ciclo del agua, ciclo hidrosocial del agua, la importancia de cuidar el recurso, de saber cuáles son los factores que intervienen además en el recurso. Hoy en Chile nuestra primera amenaza tiene que ver justamente, como lo mencionabas, con la actividad extractivista. Entonces, ese modelo que tú mencionas que hay que tener muy claro, creo yo, permite y abre mira hacia la gobernanza del agua en términos súper igualitarios, y no una gobernanza institucional, sino una gobernanza que realmente salga desde las comunidades. Por eso ese ejercicio que menciona Nuri, que se hizo a través del programa de formación CIMOL, da justamente paso a eso, ¿no? A que las comunidades piensen sobre su recurso como patrimonio en este caso, por ejemplo, como un bien común, pero que dando a entender que siempre han tenido la capacidad de poder estar ahí y de tomar decisiones y discutir aquellos principios que mencionábamos anteriormente. Sí, siento mucho que, de hecho, en cuanto a lo que tú dices, Valentina, que finalmente es lo que persigue Simón, o sea, dotar de herramientas a las comunidades para que el ejercicio de la gobernanza, más allá de los impedimentos institucionales o el sentarse en mesas donde finalmente no hay una horizontalidad frente a las empresas que tienen la mayor cantidad de propiedad, de derecho de agua o de la tierra, en este caso como están disociados también del agua de la tierra, y puedan tener argumentos, y no solamente argumentos, sino que también capacidades técnicas y tecnológicas para poder enfrentar esos procesos. Claro, de hecho ahí se releva mucho el monitoreo, ¿no? El monitoreo local está pensado, ¿cierto?, más allá de la observación en cantidad y calidad de agua hoy en día. El agua es comprendida por las comunidades, por los APR, por los AR, ¿cierto?, por los usuarios del agua en general, como salud, como un bien común. Y eso yo creo que es lo que pone como en jaque esta visión institucional del agua. Habíamos mencionado en capítulos anteriores justamente los desafíos que tienen los monitores del agua hoy en día, más allá, ¿cierto?, de luchar contra la institucionalidad, tiene que ver justamente con dar al recurso hídrico una mirada mucho más trascendental, y más allá del uso del agua como un bien privado. Claro. Y de hecho, sobre eso, tener claro que la discusión constitucional que se va a dar va a estar muy atravesada, bueno, ya lo vimos en las campañas anteriores, donde se desquicia un poco el debate y se generan muchas caricaturas. Y bueno, y la clásica del agua, en particular los que defienden el modelo de privativo del agua y que posiblemente van a llegar a reconstitucionalizar todo el régimen actual, ellos defienden el sistema privado porque es de autogestión. Esa es la palabra que utilizan. Porque justamente donde no se mete el Estado, donde no se meten las instituciones, que el mercado se encargue de hacer una gobernanza eficiente, ¿no? ¿Para qué queremos instituciones si es que los privados interactúan en su esfera? No debiera haber problema. Entonces, ellos van a tratar de utilizar el discurso de la autogestión, y que sean las comunidades las que se hagan cargo solamente. O sea, lo que le tienen más miedo al régimen actual privado del agua es lo contrario de lo privado, que es lo público. Y la gestión pública del agua es una alianza entre una fuerte e intensiva participación de las comunidades, pero al mismo tiempo capacidades institucionales que el aparato público habilite para que no se sientan muchas veces en la orfandad las comunidades, porque no pueden competir contra el poder fáctico, básicamente. Necesitan una espalda institucional pública, y eso es lo que ha demostrado ser lo suficientemente eficiente. Y eso van a tratar de desquiciar el debate así. O sea, yo lo he leído literalmente, así como, hay que defender la autogestión del agua. Ellos ese es el discurso de quienes buscan reponer la redacción constitucional actual. Una cosa es la autogestión, pero bajo ese paradigma, esa autogestión es un sufrimiento constante para las comunidades, o sea, una lucha con poderes inmensos que se traducen simplemente en pocas posibilidades, ¿no? Hemos conversado anteriormente sobre el escenario que viven hoy en día las comunidades de APR, los usuarios de agua. Entonces, el respaldo de la institucionalidad es lo que justamente da cierto amparo y posibilidad de que esta gestión pública, que incluya a las comunidades,
termine en aspectos positivos, ¿cierto? Para el agua como recurso, pero para las comunidades también. Bueno, Fabi, con lo que conversábamos anteriormente, en este escenario que comentábamos, ¿qué posibles escenarios podríamos encontrarnos ante una eventual nacionalización del recurso, algo que Nuri comentaba, ¿cierto?, en su discurso, y su tránsito a ser tratado como un bien común? Bueno, hay muchas cosas. Bueno, hay escenario, el peor escenario, que es que se reconstitucionalice lo que actualmente está en la Constitución, que lo veo muy difícil. O sea, tendría que ganar una concepción privada del agua de 2/3 y más, así, y eso generaría un estallido 4.0, no sé en qué número iría. No da, yo creo que no se atreverían, no tendrían. Pero igual, siempre hay que poner el peor escenario. O sea, y el peor escenario es como que lo actual, así como esta es una tragedia. O sea, no hay una legislación más regresiva que esta, así como que llegue el fondo. Y bueno, y otros escenarios que, claro, van a poner énfasis, uno en más, por ejemplo, en la estatización total de la gestión del recurso hídrico, o una gestión compartida entre lo comunitario y lo público. O puede haber también ciertos escenarios respecto a que el agua se descentralice en términos de que los gobiernos, no sé, regionales, municipios, intendencias, tengan mayores competencias. Eso también podría ser una posibilidad, no sé si esté tan puesta en la palestra. Y lo otro es generar también una institucionalidad ad hoc, también, como una especie como un banco central, pero así como un ministerio del agua autónomo y que solamente se dedica al agua. Lo que se ve, lo más lógico, sí, es que el agua salga del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, y que se vaya o a medio ambiente o tenga un ministerio propio, porque eso está como del siglo XVIII, así como esa lógica de entender el agua, ¿no? Y de hecho, en ese sentido también hay otra cosa que escuchaba algunas personas de la Universidad de Chile, una propuesta muy interesante, que es que otro escenario probable es, y eso seríamos aquí la novedad del mundo, así como que es incorporar el ecosistema como un elemento de la base de la institucionalidad. Y eso iría contra la tradición como milenaria de la base de institucionalidad, porque contáis como un soberano, una comunidad política, un territorio y soberanía. Ese es el triángulo. Sí. Pero ahora le agregaría un cuarto elemento que sería el ecosistema, y sería una base de la institucionalidad. Entonces ya eso es como... ya no puede estar más protegido, ya es como, y si se logra eso, y está bastante seriamente trabajada, o sea, no es algo que una voladera, sino que es algo que realmente se está trabajando, que son distintas fórmulas que dependiendo de la fórmula va a tener la repercusión determinada. Una es que justamente puede pasar, y eso es como que uno de los casos que algo como Uruguay. O sea, si se constitucionaliza una determinada concepción del agua, ya sea como sujeto de derecho, como bien nacional de uso público, ya sea como base de la institucionalidad dentro del ecosistema, la que sea, a partir de esas definiciones se van a tener que revisar un montón de contratos, o se va a tener que revisar, por ejemplo, las normas de orden público económico, el modelo de desarrollo, o sea, porque evidentemente si no encajan con la nueva constitución, y ahora como que nos toca a nosotros, por así decirlo, ya poniéndome optimista, ahora eso va a ser inconstitucional. O sea, un modelo de desarrollo de extractivista intenso que destruye el ecosistema va a atentar contra las bases de la institucionalidad del Estado de Chile. O sea, es como fuera, o sea, ya eso, muy optimista, sí, pero lo digo así como para, un poco exagerando, porque desde contrato hasta un modelo de desarrollo, todo eso, pero eso no va a pasar de manera automática. Eso, o sea, esto, si no hay movilización, o sea, un texto puede ser letra muerta. De hecho, hay constituciones muy bonitas y que si no están acompañadas de movilización, de presión social, de participación ciudadana en incidente, vinculante, etcétera, si no hay atención ciudadana sobre lo que se está decidiendo en temas públicos, es letra muerta, así claramente. O sea,
De hecho, así como ya ahora me pongo pesimista, o sea, en Chile, como les mencioné, ya hay una interpretación bastante sólida que te permite determinar que hoy día en Chile el derecho humano al agua y el saneamiento tienen rango constitucional vía tratados internacionales. Y no pasa nada, no se respeta. Entonces, puede habilitar transformaciones, pero no solamente porque hay una tentación, sobre todo gente de colegas también, y etcétera, de que se puede generar un fetiche con el derecho. Porque pareciera ser que como muta el derecho, se va transformando inmediatamente la realidad, y eso no es así. Es así, o sea, son principios, son reglas, pero las reglas tienen que cumplirse. Y para cumplirse hay otros factores. Hay otros factores que son extrajurídicos. Entonces, eso va a estar, y lo más probable es que cuando se discuta la norma o esa parte y se revisite, eso va a ser como estar viendo la final del mundial. O sea, va a haber una tensión pública enorme respecto a qué votan, cómo votan, ya sea que habiliten o no mecanismos de participación ciudadana, etcétera. Todo el mundo va a estar ahí como con el 10% asediando. O sea, y esperemos que eso esté pasando y que las comunidades, sobre todo no solo urbanas, sino que rurales, organizaciones, todo el tejido tenga claro las posiciones, y ahí nos corresponde quizás a veces un rol, y ahí quizás uno sirve más la profesión que posiblemente explicar bien lo que está pasando, así como determinar bien las 3, 4, 5 posiciones, y que las personas con los mejores elementos de juicio posible puedan entender la mejor versión de cada una de las posturas, sin caricaturas, sin disquisiar el debate, y de que las personas tomen una posición, pues digan, nada, yo me gusta esta, o me gusta esta combinada con esta, no sé. Pero eso va a ser muy importante porque, claro, ya la convención tiene altos déficits en términos de participación, entonces no nos queda otra que ser como el 12avo jugador, así como hay que presionar por afuera. Hay que poner fichas entonces en el tablero político. Tenemos que trabajar como comunidades, como organizaciones, profesionales, técnicos, y por sobre todo la ruralidad, que es como el espacio o el campo de acción donde el agua se ve enfrentada a la mayor cantidad de adversidades. Volviendo un poco a temas anteriores, el agua tiene múltiples concepciones, ¿cierto? Y pese a que en lo que se está viendo del trabajo constitucional no hay escaños reservados al mundo indígena, y tampoco hay una gran discusión académica en cuanto a el mundo material y el mundo espiritual, o cómo se ve a la naturaleza también como un texto o como un ser. Vemos que nos tenemos que enfrentar a las visiones de los pueblos originarios, y acá en este territorio o esta región denominada chilena, tenemos un montón de concepciones del agua que pueden armar un marco común regulatorio. ¿Cómo vamos a ver o cómo se van a ver expresadas esas cosmovisiones sobre el agua en la nueva Constitución? ¿O cómo podríamos nosotros, que tenemos capacidades técnicas por el momento, ojalá que pudiéramos tener más y las presiones desde la calle sean un poco más potentes en ese sentido, cómo podemos cristalizar un poco esas ideas y esos tratados comunitarios que tienen las comunidades indígenas dentro del nuevo marco regulatorio? Ahí hay dos planos. Uno que también va a generar mucha expectación, que es la discusión sobre otro elemento de las bases de la institucionalidad en Chile, que, como les mencioné, era la comunidad política, la soberanía y el territorio. Y ahora vamos a discutir si es que se reconocen más comunidades políticas dentro de un mismo país, que hoy día no se reconoce. O sea, se reconocen por la ventana, a través de convenios, tratados internacionales, pero no se reconoce efectivamente el derecho colectivo a la autodeterminación a comunidades políticas que internacionalmente están reconocidas como pueblos. Por lo tanto, si son pueblos, pueden autodeterminarse. Entonces, ahí hay como una especie de disonancia. Entonces, la discusión sobre la plurinacionalidad o elementos como la interculturalidad, etcétera, pero la plurinacionalidad probablemente tenga mayor densidad política, puede generar marcos normativos que sean más autónomos, en el sentido de
de no heterónomos, o sea, de que pueden generar normas propias, como el nomos, normas, de generar normas propias respecto a un montón de cosas, dentro de los cuales está el modelo de desarrollo, dentro del cual está el sistema del político, de elección de autoridades, y evidentemente la gestión del agua. O sea, y eso evidentemente, si es que se aprueba en las más comunidades políticas dentro del Estado, eso damos una especie de... se van a generar institucionalidad a partir de esas nuevas comunidades políticas reconocidas dentro del Estado. Y dentro de esa institucionalidad es posible que, y eso digo todo en términos de posibilidades, no solo por la posibilidad de la plurinacionalidad, sino que porque también los pueblos indígenas también son diversos, heterogéneos, tienen distintas posiciones. Entonces, pero evidentemente pareciera ser una transversalidad en que en la relación comunidad política-naturaleza están así como miles de años, así como, y esto sin exagerar, avanzados que lo que llevan los regímenes actuales. Entonces, si ya tienes el reconocimiento de más pueblos, naciones dentro de un propio Estado, y eso genera normas propias, instituciones propias, que más o menos... eso va a generar un modelo distinto de cómo se gestiona el recurso en Chile. Y ahí vamos a ver, de manera en perspectiva, vamos a ver, chuta, aquí se maneja mejor el recurso, y eso es probable que Chile, como el pueblo chileno, aprenda mucho de estas nuevas instituciones, y lo mejor sería que las adopte, aprenda de ellas, ya en invirtiendo un poco los roles de que siempre hay una imposición cultural a veces y una negación de cultura, sino que ahora efectivamente puede abrirse como la savia para que podamos aprender de formas de gestión del recurso que no estábamos considerando, porque van a tener al mismo tiempo una posibilidad de reconocimiento institucional. Entonces, y ahí justamente me remito a lo que hablábamos antes, o sea, hay una concepción del agua ya no solamente como un bien económico, sino que también es como un bien ancestral, y como un bien que se articula con otras dimensiones de la vida, el desenvolvimiento de la existencia individual y como pueblos. Entonces eso genera un marco de protección, de gestión del recurso que va a ser interesante en la medida que vayamos avanzando en esa línea. Así que muy expectante. Y esto, y aparte, en este caso los pueblos de naciones están muy articulados a nivel internacional. Entonces van a intensificar, o sea, la intensificación de modelos de gestión entre los pueblos, así como va a ser también muy intenso, muy interesante también. Entonces, no, si avanzamos hacia allá, no puede salir nada mal. Nos queda un desafío gigantesco, la verdad, para abordar esto y encauzarlo, ¿cierto?, de una manera correcta. Han sido años, como mencionabas tú, de una visión del agua privatizada, ¿cierto?, que ha tenido diferentes consecuencias negativas en los territorios, las comunidades, los pueblos originarios. Así que, Fabián, ¿cuál sería tu mensaje para las comunidades, para los territorios, respecto al proceso que se viene a continuación con la aprobación del plebiscito? Bueno, yo creo que hay tres palabras como organizarse, instruirse y luchar, pues. Así como hay un tema de que hay que generar las articulaciones, porque el mundo del agua está, ahora con la conflictividad, ha estado relativamente unido, pero puede unirse más, sobre todo la brecha que hay entre quizá el movimiento ambiental más urbano con respecto al rural, que no están tan anclados como uno quisiera, no están tan intensificadas esas redes. Sobre todo las redes de agua potable rural, las articulaciones en las comunidades de usuarios, las uniones comunales, las cooperativas, no las veo con la presencia pública de otros movimientos, y yo creo que eso hay que solucionarlo de alguna manera. Esto es como la fase de organizarse. Lo otro es instruirse también. Viene una fase de mucha educación política en general, para toda la población, en política ciudadana por el tema constitucional, y aprender sobre temas de agua hay que hacerla nomás, porque ya hay que estar disponible, y no cuesta tanto, o sea, un par de sesiones, ojalá también de una formación permanente, para justamente cuando nos enfrentemos al escenario deliberativo respecto a lo que se va a normar, lo que se va a resolver, tengamos clara la película.
y esto pasa como o viendo un deporte, una obra de arte o disciplina artística, no reglas que pasan indiferencia, así como no pescáis, no, ¿por qué no entendís las reglas? No. En cambio, cuando tú sabes las reglas, sabes los matices, sabes los subtextos de las cosas, tú prestas atención. Entonces, esa es la importancia de instruirse, no es otra, es como para entender con la mayor gama de matices y colores la realidad en la cual nos estamos. Y lo otro es la movilización, presión social, ciudadana, porque si no, esto, o sea, hoy día la inercia y todos los intereses y las presiones que va a haber para que se mantenga el marco jurídico actual son muy fuertes, porque hay mucha plata nacional e internacional invertida en que se mantenga. O sea, es preocupante que se abra esa discusión. Entonces, si no hay presión ciudadana, si no hay presión social, si no hay atención, no van a pasar, o sea, se va a restituir o con matices o no lo que tenemos. Entonces, esos son las tres quizás niveles de lo que uno esperaría que tengamos que hacer. Y esto es como un mensaje, no para mí también, para todo el mundo. Todos nos vemos involucrados en ese mensaje. Y en esas tareas también, en el fondo, en el desafío, ¿no? De todo lo que se viene ahora adelante. Bueno, Fabián, agradecemos totalmente la presencia tuya hoy en el programa, un espacio comunicativo, informativo muy importante para todas y para todos. Agradecemos también a la señora Nuri, que fue parte de nuestro programa de formación Simón, y que además dio a conocer su experiencia a través de su columna de opinión, lo que nos deja un ejercicio claro de las capacidades que tienen los territorios, ¿cierto? Su gente, el trabajo que llevan de años a través de la Unión Comunal, de APR, etcétera, desde donde estén sus agencias. Ya sabemos que esas discusiones constitucionales, sabemos que las discusiones sobre los principios, en particular sobre el tema del agua, es algo que viene encaminado desde hace años y que solo ahora debe encauzarse y continuar. Así que te agradecemos, Fabián. Compañero Daniel, también te doy la palabra para que nos despidamos del espacio. Simplemente decir que debemos ser peligrosamente comunitarios y muy movidos e instruidos. Me anclo mucho ahí de las palabras de Fabián. Entonces, totalmente. Adiós, compañera. Chao, Fabián, que estemos muy... Chao, gracias por la invitación. Chao, muchas gracias.